a ir a Lucas, ¿cómo dijimos? 3, ¿verdad? Lucas capítulo 3. Resulta, mis amados, que nosotros recibimos a Cristo, pero el Señor tiene para cada uno de nosotros un propósito. Hay propósitos de vida cuando nosotros estamos en Cristo. Y es necesario que nosotros empecemos a entender cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? Porque es necesario que nosotros empecemos a caminar en el cumplimiento de ese propósito. ¿Amén? A caminar en el cumplimiento del propósito de Dios. Ahora, cada uno le ha tocado batallar con muchas cosas. A veces nosotros pensamos que las batallas de nosotros han sido las peores y que nadie jamás nos superará. ¿Sabes? El hermano que tienes al lado está pensando exactamente lo mismo. Que no hay ninguna batalla como la que él está llevando. Que no hay ninguna dificultad como la que él tiene en este momento. O la que ha pasado. Pero todo hace parte de un propósito. Y Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. No hay ninguna excepción. Dios tiene un propósito. Y nosotros debemos procurar cumplir. ¿Alguien recuerda cuál es el propósito que Dios tenía con Juan el Bautista? Preparar el camino. ¿Cómo es? Preparar el camino. Preparar el camino ¿de quién? De Cristo. De Cristo, de Jesús. Tremendo propósito. Preparar el camino. Pastor, yo quiero ser el protagonista, yo quería ser el Mesías en la obra. Espera. Cada uno tiene su propósito. Y cada uno es importante para Dios en el desarrollo de ese propósito. ¿Qué sucede muchas veces? Nos hemos estancado para cumplir el propósito que Dios puso en nosotros. Y no debemos permitir que eso suceda. Avanzamos y crecemos en otras áreas. Avanzamos y nos fortalecemos en otras áreas. Pero ¿qué hay del propósito por el cual Dios me ha llevado hacia Él? Pastor, yo ni siquiera sé cuál es el propósito. Te falta intimidad con Dios. Te falta lectura de la palabra. Y como lo hemos hablado muchas veces, hay propósitos generales de todo cristiano. Y de predicar el evangelio es un propósito general. Todos debemos hacerlo. Hay propósitos generales: orar, velar, porque nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente. Estos son propósitos generales. Pero hay propósitos específicos que Dios tiene para ti especialmente. Juan tenía propósitos generales, pero había un propósito específico para él: preparar el camino. Y en los tiempos de Juan no era para nada fácil. Era difícil, muy difícil. Pasaron 400 años, entre 400 y 450 años, desde la última vez, desde la última revelación en el Antiguo Testamento y los días del Nuevo Testamento.
400 años. Durante ese tiempo, durante esos años, 400 años, el imperio persa cayó. Se levantó el imperio griego, dio paso al imperio griego. Muere Alejandro Magno, ¿verdad? Dice que el imperio se dividió entre los 4 generales de Alejandro. Alejandro era macedonio, pero él conquistó desde Grecia, empezó a conquistar. Falleció en circunstancias no muy acorde a lo que hacía. Él fue envenenado. Pero muere Alejandro. El pueblo judío pasa por distintos dirigentes y empieza a coger distintas costumbres, mañas de todo el mundo. Era tremendo. Mira lo que se iba a enfrentar el Bautista por cumplir con el propósito específico de Dios. Para cuando Jesús nació, ¿dónde nació Jesús? En Belén. Nace Jesús en Belén, Judea, formaba parte del Imperio Romano. Era tremendo lo que estaba pasando. Herodes gobernaba la región bajo el dominio romano. Y los judíos tenían el templo. Los judíos tenían el templo. Pero habían fariseos. Pero habían saduceos. Y eran ellos los líderes religiosos. Así que no estaba nada fácil. ¿Por qué nosotros no hemos hecho lo que Dios nos ha mandado a hacer? Pastor, no es fácil. Juan tampoco lo tenía fácil. Pastor, recuerde, Juan tenía el Espíritu Santo. ¿Y tú? Nosotros también. No hay ninguna excusa. Puedes buscar todas, no la encontrarás. Así que le habían dado estos dirigentes políticos, estos dirigentes religiosos, habían hecho que aparentemente todo estaba bien con Dios, pero realmente le habían dado la espalda a Dios. Lo único que quedaba entre los religiosos era la tradición judía. Mas los corazones de la gente estaban lejos de caminar con Dios. Estaban llenos de tradiciones, de ritos. Pero en el caminar con Dios no coincidían con lo que proclamaban. Aunque los primeros libros del Nuevo Testamento, los primeros, no fueron escritos hasta 50 años después del nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento fue completado antes del fin del primer siglo. Así, desde el principio, Dios nos ha hecho ver la necesidad de un Salvador. Desde siempre. Y llega este momento donde Juan prepara el camino para ese Salvador. Vamos a estar desde el versículo 1, si Dios lo permite, hasta el versículo 20. 3. Lucas capítulo 3. Bueno, el título que tengo acá es La predicación de Juan el Bautista. ¿Amén? Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite
y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y él respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exigáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciéndole: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió: yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene, uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Amén. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, ayúdanos a interpretar correctamente tu palabra. Ayúdanos, Dios amado, a ser conforme a ti explícitos. Danos inteligencia para comprender todo, sabiduría para administrar el conocimiento que nos permite. Ístanos a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Y llévanos, Señor, a la convicción de la necesidad de ti en cada aspecto de nuestras vidas. Te amamos, Señor, y en tus manos estamos. Todo impedimento sea quitado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno. Juan, Dios te bendiga. Ider, Ferrebus, Dios bendiga a cada persona conectada en las redes. Estamos con Iderman y Catherine conectados desde Chile. Vamos a regresar al versículo 2. Versículo 2.
Dice, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Wow. ¿Dónde le habló el Señor a Juan? En el desierto. Sabes, muchas veces nosotros rechazamos el desierto. No queremos los desiertos. No queremos ir al desierto, no queremos pasar por el desierto. Pero aún en el desierto Dios te ama. Para Dios no hay ningún impedimento, para Dios no es nada difícil. Y Dios tal vez te lleva al desierto, no solo a probarte, porque en el desierto también serás probado. Pero en el desierto también vas a escuchar la voz de Dios más claramente. El desierto trae su soledad, soledad que muchas veces como cristianos necesitamos. El cristiano necesita soledad para tener intimidad con el Espíritu Santo. El cristiano necesita reunirse con otras personas, sí. Necesita reunirse con el pueblo de Dios, sí, es necesario. Pero en los momentos de soledad, aprovecha la soledad para que tengas coinonía con Dios. Y en el desierto Dios le habló a Juan. Pero mira que se resalta quiénes eran los sacerdotes, quiénes eran las personas que representaban, entre comillas, a Dios en estos tiempos. Pero no le habló a él. Le habló a Juan, el hombre que estaba en el desierto. Eran dos sacerdotes. ¿Qué pasó? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no le habló a Anás o a Caifás o a ambos? ¿Y por qué sí a este hombre? Bueno, nosotros sabemos cómo era Juan, su forma de ser tan rara y su forma de vestir acorde a cómo era su personalidad. Pero ¿por qué entonces Dios le habla a Juan y no le habla a los sacerdotes que estaban en lugares de honra? ¿Qué piensan? ¿Quién opina? Fue escogido, pastor. Fue escogido. Con un propósito. Escogido con Dios un tenía que propósito. capacitarlo, prepararlo en el desierto. Y fue escogido y Dios empezó a prepararlo, a capacitarlo. Wow. Y es ahí en el desierto donde escuchamos a Dios, es donde conocemos más a Dios, es donde nuestra fe es aumentada. En el desierto. En el desierto. Es necesario el desierto. Es necesario. ¿Por qué entonces no le habló a Caifás? Ellos estaban como en su confort. Estaban en su confort. No es así como tan importante. Y vemos aquí que Juan el Bautista, como dice el pastor, tenía una particularidad de su vestir, de todo. Y era como para ellos, somos los sacerdotes del pueblo, somos los visibles. Y viene este así como con esos vestimentas y sí, porque el lenguaje de él era bien fuerte. Sí, era fuerte. No era una persona educada. Yo me imagino cómo se llama. ¿Cómo era Sí. Entonces, para ellos eso era como una afrentarlos de una manera. Sí. Porque una persona que viene de un desierto, de un campo, vestido en esas fachas, ¿qué nos viene a decir si nosotros somos los que hablamos? Somos con nosotros los que deberíamos. Wow, mira qué tremendo. Cara. Pues yo siempre he pensado que la revelación tiene mucho que ver con la relación que tenemos con Dios. Y pues Juan tenía esa intimidad y esa relación con Dios, a lo contrario de los Anás y Caifás, que ellos estaban más enfocados en los ritos, los rituales, las ceremonias, que en una relación con Dios. Wow, qué tremendo. Estaban más enfocados en rituales, en cosas ceremoniales, que en una relación con su Dios. confort. Estaban en confort. Wow. ¿Alguien más? Mira que
le fue necesario a Juan estar en ese desierto. Luego nosotros sabemos que el mismo Espíritu Santo condujo a nuestro Señor Jesucristo, ¿a dónde? Al desierto, antes de arrancar con el ministerio. Juan también. Antes de arrancar a ser Juan el Bautista, era solo Juan y estaba en el desierto. En el desierto hay prueba y hay tentación. Prueba y tentación. En el desierto también hay quietud, soledad. Pero en el desierto podemos escuchar la voz que el bullicio de la ciudad, el bullicio de lo cotidiano, de lo diario, no nos deja escuchar. Aprovechemos el desierto. No provoquemos el desierto, aprovechemos. Porque si el Señor nos lleva a un desierto, es con un propósito. Amén, así es. ¿Por qué te digo no lo provoques? Porque, pues, a veces consecuencias de nuestros malos actos nos llevan a un desierto. Allí no te va a hablar Dios. Es tiempo de que nosotros aprovechemos cada instante de nuestra vida, de nuestro tiempo. Pero Juan no quedó en el desierto, dice, y él fue por toda la región, después que recibió la palabra. Él no se movió del desierto hasta que no recibió una palabra. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Predicaba, arrepiéntanse, bautícense. Como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Tremendo. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán ¿qué? Enderezados. Y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Juan llevaba un mensaje fuerte, claro, contundente, veraz, real, duradero. No, Juan era muy claro. Juan era muy claro. Él llevaba un mensaje que conduciría a las personas a un arrepentimiento genuino, a un reconocimiento del pecado. Ayer en el discipulado, en las clases, hablábamos de esa forma de evangelizar. Debemos evangelizar, pero la persona a la cual evangelizamos debe ser consciente de que está en pecado. Del pecado. Y que debemos ir camino a la santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Pastor, nosotros no podemos ser santos, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. La lucha es continua, pero tenemos al Espíritu de Dios que nos fortalece. Tenemos al Espíritu Santo que nos esfuerza. Procuremos esa santidad. No nos excusemos. Porque muchas veces nos llenamos de excusas. Pastor, nosotros no podemos ser santos. Mira, la misma palabra lo dice, que aún Pablo era un pecador. Espera, sí, pero él luchaba contra esto. Mientras tú estés luchando, tú vas por el camino correcto. Sigue luchando, sigue peleando. La batalla de la fe no es fácil.
pero no estás solo. Tienes al Espíritu de Dios peleando contigo esa batalla. Amén. Vamos a, sin apartarnos de Lucas, vamos a Isaías 52. Isaías 52, 10. Porque Dios tiene un propósito para que todas las personas. Y Dios te usa a ti en cumplimiento también de ese propósito. ¿Cómo dice Isaías 52, 10? Amén, no escuché. ¿Lo escuchó? ¿Cómo es? Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Wow. Pero ¿cómo todos los confines de la tierra podrán ver que de nuestro Dios viene la salvación? El Señor, se puede decir, instituyó que era por medio de nosotros. Nosotros tenemos que dar a conocer al Dios que vive en nosotros. La locura de la predicación es usada por Dios para que todos en los confines de la tierra conozcan a nuestro Señor. Sí, pastor, eso yo lo sabía. Es tiempo de que lo apliques. Amén. Amén. Ya no me dicen amén, santo. Es tiempo de que lo apliques. Amén. No es solo saber la escritura, es empezar a hacerlo. Vamos a hablar de lo que Dios nos ha dado. Nosotros ya tenemos mucho material dentro de nosotros que el Señor ha permitido que nosotros recibamos. Dale gracias de lo que por gracia recibes. Empieza a hablarle a otras personas de Cristo. Esta semana, que ya hoy termina, ¿a cuántas personas le hablaste acerca del Evangelio? ¿A cuántas personas le hablaste acerca de Cristo? ¿Con cuántas personas esta semana dijiste, ven, oremos? Es tiempo de que lo hagamos. ¿A cuántas personas esta semana dijiste, Cristo es real, Cristo vive? Te invito a la iglesia. Te invito a que tengas una relación con el Señor. Debemos hacer nuestra parte. Dios nos ha hablado. Dios nos sigue hablando. Ver la salvación es la voluntad de Dios para con todos nosotros. Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere que seamos salvos. Ahora viene nuestra parte para que todo esto se cumpla. Llevemos la palabra de Dios. Es que no puedo decir a los que lo necesitan, porque todos necesitan la palabra. Nosotros, empezando por nosotros. Y todas las personas necesitan la palabra de Dios. Pero palabra de Dios, no palabra de hombre. Amén. Estamos en el versículo 6 de Lucas capítulo 3. Vamos a del versículo 7. Vamos del 7 en adelante. Es que el tiempo apremia. Dice, y Juan decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. La gente salía, Juan, bautízame. Y Juan les decía, porque Juan no estaba dispuesto a agradar a ninguno. Y tampoco estaba dispuesto a obligarlos a ser bautizados. Juan estaba dispuesto a decir la verdad y a hacer la voluntad del Señor. Y la gente corría donde Juan, pero Juan no estaba pendiente a las multitudes de gente. Juan estaba pendiente a hacer lo que Dios le había enviado a hacer. Dios tenía un propósito con Juan. ¿Te acuerdas de, por ejemplo, el apóstol Pablo? Pablo decía,
Dios no me llamó al llegar a bautizar. Yo tengo otro llamado. Hace parte de, pero tengo otras cosas que hacer. Juan, por el contrario, nunca se negó a esto. Juan decía, yo tengo este llamado. Hombres de Dios, personas de Dios con llamados específicos, propósitos tal vez distintos, que llevan a un mismo final. Y decían las multitudes que salían para ser bautizados, Juan les decía, oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. ¿Qué piensan? ¿Qué estaría creyendo o qué estaría Juan tratando de decirles a estas personas? ¿O por qué Juan decía esto? ¿Por qué Juan no trataba, no les decía con amabilidad, venga, vamos a ser bautizados, Cristo los ama, todo? Juan era un evangelista. Juan evangelizaba. Juan estaba evangelizando. Juan estaba mostrándoles a ellos cuál era la condición que ellos mismos ocultaban. Y les decía, generación de víboras. Cuando a la gente le preguntan, wow, pastor, mira qué tremendo, me gustaría tener esa unción como la de Elías y orar para que caiga fuego del cielo, o para que llueva, o para que no llueva. Tremendo, ¿eh? Me gustaría tener la unción de Eliseo, mira, resucitaba a los muertos, aún los huesos de Eliseo, tremendo. Me gustaría ser como David. Este hombre tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Pero nadie dice, yo quiero la unción de Juan el Bautista, y hablar a la gente con total serenidad y certeza de cómo están sus corazones, desnudarlos. Y si tú escuchas a un Juan el Bautista en estos tiempos, la gente los deja de escuchar, porque la gente no le gusta que descubran, que desnuden su condición. Estamos llenos de Anás y Caifás. La gente prefiere irse por esos lados, por los lados de Anás y Caifás. Lo bonito, las buenas vestiduras, la apariencia de piedad, el ego, la apariencia de máximo conocimiento. Recuerden que ellos, estos fariseos, dice la Escritura, se colocaban en las esquinas y cerca a los postes y empezaban a orar con su elocuencia, y para que la gente dijera, qué hermoso ora, mira la relación que tienen con Dios. Tremendo, ungidos del Señor. Y así hay mucha gente todavía, aún en el pueblo de Dios, que quieren demostrarle a los demás que tienen una buena relación con Dios, y mira qué hermoso oran, y mira cómo se expresan del Señor. Mi oración con Dios es con Dios. Y llegan los Juanes Tremendo. y derriban toda esa paz. Es que nosotros no tenemos por qué hacerlo. Si yo dirijo, por ejemplo, la oración, pues yo levanto la voz. Si no, no tengo por qué hacerlo. Los demás no tienen por qué enterarse. Pero si yo hoy, por ejemplo, yo digo, hermana Belva, dirige la oración. La hermana Belva le toca levantar su voz para que los demás escuchen. Mientras tanto, no tengo yo por qué ser la persona elocuente y que todos digan, qué hermoso ora, qué bien. Y entonces empezamos a pedir cosas más espirituales, pero salen más de aquí y de aquí que de aquí. No tengo por qué. No es mi llamado.
va a hacer todo aquello. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, ya empezaba a decirle, ¿qué es lo que tienes que hacer? Haced pues frutos dignos. ¿De qué? Arrepiéntanse. Era lo que Juan decía. Mira qué tremendo. ¿Sabes? En estos tiempos, la gente no se atreve a hablarte de que te arrepientes. Se va de la iglesia. Y como son cristianos de azúcar, ¿verdad? Se van de la iglesia. Entonces, ni los pastores, ni los líderes, ni se atreven a decirle, no, arrepiéntete. Haced, claro, sí, es tremendo. Haced pues frutos dignos de qué? De arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa? Se corta. ¿Y va para dónde? Pero no solo se corta. Tapa el fuego. Tremendo, ¿verdad? Juan se atrevía a dar este mensaje. Juan se atrevía a hablarle a la gente de esta manera. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Cuando tú tengas un mensaje que dar, prepáralo. No improvises. Háblale a la gente, porque la gente quizás va a tener preguntas. Prepárate para eso también. Y respondiendo les dijo él, el que tiene 2 túnicas, ¿qué tiene que hacer? Vean que no tiene. El que tiene que comer, Haga lo mismo. o sea, de lo que tiene. ¿A quién? Al que no tiene. Vinieron también unos publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Quién se acuerda? Cobradores. ¿Verdad? Vinieron unos publicanos para ser bautizados. Miren, amados, a veces nosotros decimos, este mensaje, esos mensajes así duros, fuertes, no son buenos. La gente, miren, hasta los publicanos eran convencidos. Pero, ¿sabes? No solo era el mensaje, era quien llevaba el mensaje. Era una persona que vivía el mensaje que predicaba. Era una persona llena del poder del Espíritu Santo. Era una persona firme en el propósito de Dios y caminando bajo ese propósito. Era una persona que no era visible él, era visible quien vivía en él. Por eso el mensaje era efectivo, por eso el mensaje producía. Y aún los publicanos querían ir a bautizarse. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Sean justos. También le preguntaron unos soldados, hasta los soldados, digamos, diciendo, ¿nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contentaos con vuestro salario. Es decir, tranquilo, todos, tengo un mensaje, este es el mensaje, arrepiéntanse, hijo. No, así no le dijo, pero les dijo, arrepiéntanse, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos, hagan la voluntad de Dios. Pero les mostró la voluntad de Dios. No era un mensaje medio, era un mensaje completo. A veces escuchamos muchas predicaciones que te dicen, tienes que hacer lo que Dios dice que hagas. Bueno, ¿qué dice Dios que hagas? Sigue el mensaje. Continúa, no lo dejes a medias.
Haz la voluntad de Dios. Bueno, ahora enséñales cuál es la voluntad de Dios. Si me hago entender cuando digo que el mensaje sea completo. Amén. Explique. Explique. Sé una persona espiritual. Bueno, ¿cómo lo hago? Sí, estamos comprendiendo. Amén. No te dejes vencer por la tentación. Bueno, ¿cómo hago? ¿Verdad? Y en estos tiempos estamos llenos de esos mensajes. Prospera, prospera. ¿Cómo hago? Entonces se aprovecha del mensaje. ¿Cómo hago para prosperar? Pacta. Evangelio de la prosperidad. Trae 1 millón, Dios te multiplicará. No, eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que la palabra dice. Ladrones en las iglesias, porque están robando. Tenemos que llamar a lo bueno y a lo malo malo. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Pastor, la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Pero tú no puedes dejarte confundir ni ser un agente de confusión para los demás. Mantente firme en el propósito de Dios. Nosotros no podemos engañar a las personas con un mensaje elocuente pero falso. Nuestro mensaje debe ser veraz, comprobable. ¿Comprobable por quién? No, comprobable por Dios a través de la Escritura. Tu mensaje debe ser completamente bíblico. De otra manera, no va a funcionar. De otra manera, va a ser un mensaje que se va a evaporizar. Va a ser un mensaje que vas a recibir en el momento y te vas a llenar de toda la emoción del mundo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué hermosa predicación! ¿De qué predicaron? No me acuerdo, pero fue hermosa. No sirve. Un mensaje que te llegue. Un mensaje que tú digas, quiero vivir este mensaje. Quiero ir a Cristo. Quiero tener lo que Cristo ha preparado para mí. La salvación y la vida eterna. Pero en la tierra, Dios también tiene propósitos para nosotros. Vamos al Antiguo Testamento un segundo, vamos a Levítico 19:11. Levítico 19:11. En las leyes de santidad y justicia, vemos este versículo. 19:11, ¿cómo dice aquí? Amén, dice: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Desde el Antiguo Testamento te están diciendo cómo debe ser tu comportamiento, cómo debe ser tu hablar, cómo debe ser tu actuar, porque aún con tu actuar puedes engañar a otras personas. Juan el Bautista era transparente, vivía conforme a lo que predicaba, vivía conforme a lo que el Señor estableció para él. No hurtaréis, no engañaréis, no mentiréis. ¿Cómo es el mensaje que tú llevas a los demás? ¿Con palabras o con actos? ¿Cómo es tu mensaje hacia los otros? ¿Cómo es tu mensaje hacia tus compañeros de trabajo? ¿Cómo es tu mensaje en tu hogar? ¿Cómo es tu mensaje en la iglesia? ¿Cómo es tu mensaje cuando no estás en la iglesia? ¿Cómo es tu mensaje ante la comunidad, ante tus vecinos? ¿Cómo es tu mensaje? Reconociendo que no debemos solo expresarlo con palabras, sino también con nuestro comportamiento. Nuestro testimonio predica también por nosotros. ¿Cómo es el mensaje que nosotros llevamos? Es como dice la ley en las leyes de santidad y justicia de Levítico. ¿Cómo es nuestro mensaje? La palabra confronta al creyente. Al que no cree no hace nada. Al creyente la palabra lo debe confrontar. Amados, esto es para aquel que cree.
es para el que cree. El versículo 15 de Lucas 3 dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Es tremendo. El pueblo decía: este como que sí es, porque este es diferente. Nunca había escuchado un mensaje así. Nunca había escuchado a alguien que no buscara la forma de ganarnos. Tenía que ganarse a la persona primero, pero este no, este viene con un látigo. No, Juan lo que venía era con una palabra del Señor. Y él no decoró la palabra, él la lanzaba. Un hombre con unas vestiduras no agradables. Un hombre con una alimentación rara. Y no era que venía de mala familia. Recuerden que los papás de Juan no eran de mala familia. Estamos hablando de Zacarías. Estamos hablando de Elizabeth, prima de María. Él no era, es que Dios lo había escogido con un propósito y Juan caminaba de acuerdo al propósito por el cual fue escogido. Caminamos nosotros de acuerdo al propósito que Dios escogió para nosotros. Caminamos de acuerdo a esa voluntad que Dios ha preparado para nosotros. Tal vez Dios nos ha estado llevando muchas veces por un camino y nosotros nos seguimos desviando. No, no es lo que quiero es esto. Espera, calma. A Juan no le interesaba otra cosa. A Juan le interesaba cumplir con el propósito por el cual Dios lo había creado. Y Juan estaba en el desierto. Y Juan estaba vestido con piel de animal y comiendo langostas en la orilla. Y con ese cuero de animal metido en el río Jordán, olía a chivo mojado. Era la colonia de Juan. La gente decía: allá viene el ungido, allá viene el ungido. Juan no pretendía agradar a nadie. Juan pretendía agradar al Señor. No quiero decirte que ahora tú llegas y tú digas: Dios me dijo que yo era como Juan el Bautista, así que te imaginas a la hermana Belva recibiendo en la puerta mañana domingo en el servicio: pase, pase, que pase. Estoy ungida. Tengo la unción de Juan. No. Pero entonces, Paz, estaba pensando Sí. desde Juan que venía anunciando la llegada al Señor. Sí, la llegada, él ahí nos está hablando de la humildad. O sea, es impresionante porque, o sea, como que siempre la humildad tiene que ser como parte fundamental de nosotros los cristianos. Me sorprende eso porque todo lo que el pastor describía, y aún él llegó en las condiciones que llegó. Y uno con un vestido y eso no camina, levita con el vestido. O sea, es impresionante. Queremos levitar cuando tenemos algo nuevo. Sí, es impresionante. Es lo que prevalece. Es, La humildad. no, y tremendo, porque Dios escoge de lo más Ahí se está cumpliendo eso para avergonzar a los sabios de este mundo. Vemos sorprendente en este versículo 15, vemos un don espiritual. Dice que ellos se preguntaban, mira lo que dice, en sus corazones. Juan estaba lleno del Espíritu Santo. Ellos no le estaban diciendo a Juan: tú eres el Cristo. No le dijeron. Se preguntaban en su interior. Ellos se preguntaban dentro de ellos mismos: ¿cómo pudo Juan saber esto? Dones del Espíritu Santo. Una persona obediente es una persona que el Espíritu Santo está vivificado, vivo en ellos. Recuerden, el Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo se apaga. La palabra lo dice.
Juan tenía el Espíritu Santo encendido. Y allí él podía discernir, él podía ver lo que las otras personas estaban pensando acerca de él. Esto no fue adivinación. Esto fue discernimiento, esto es ciencia. Juan podía ver o podía en lo espiritual entender que esta gente estaba diciéndose, bueno, este es el Cristo. Es el Cristo. Estas personas con sus labios nunca lo expresaron, no lo dijeron. Dice la Escritura, en sus corazones. Ahora, ¿cómo adquirió Juan esos dones espirituales? ¿Cómo adquirimos nosotros esos dones espirituales? ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos entrega dones, como nosotros queramos. No, sino como Él quiere. Y si Dios quiere darte el don de profecía, Él lo hace. ¿Por qué? Porque Él quiere. Dios hace como quiere. Él es soberano. El Espíritu Santo, en su soberanía, entrega los dones. Lucas 1. Lucas 1, 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó ¿a quién? A Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Quién estaba dentro del vientre? Juan. Fue lleno del Espíritu Santo. Desde el vientre. Desde el vientre. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esto está tremendo. Regresamos a Lucas 3, versículos 16 al 18. ¿Quién me ayuda a leerlo? Lucas 3, 16 al 18. ¿Cómo dice? Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con esas, ¿cómo dice? Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Wow. Mira, Juan, es que no necesitamos ser. Mira que Juan conservaba la humildad. No es que Juan haya sido un hombre arrogante. Era un hombre humilde, pero con un mensaje claro. ¿Sí me hago entender? Amén. Era un hombre humilde, pero tenía un mensaje claro y contundente. La gente confunde eso. La gente cree que predicar la verdad es ser arrogante o altivo. Pero es que predicar la verdad te debe llevar más que todo a la humildad, Amén. a permanecer. De hecho, el simple hecho de predicar la verdad demuestra verdadera humildad, porque eso significa que la persona
no tiene la confianza en su corazón de la aprobación de los hombres. Es solamente una persona que quiere agradar a Dios. Es una persona que no confía en sus propias fuerzas, en su propio intelecto, en su propio conocimiento. Confía en que Dios es el que hace la obra. Usted lo decía ahorita. ¿Por qué la locura de la predicación? Porque es que para la lógica humana eso es una locura, llamar a otra generación de víboras, decirles que están en pecado, que se tienen que arrepentir. Eso es una locura. Es más, es aún más loco decir que el Salvador es un hombre que murió en la cruz y resucitó, y eso ¿por qué nos va a salvar? Eso es locura en la lógica humana. Entonces el tener esa confianza de predicar eso sin temor es porque yo no estoy confiando en mí, estoy confiando en que es el Señor. Estoy renunciando a mí mismo, negándome a mí mismo, a mi intelecto, a si a la gente le agrada o no le agrada. Yo solo quiero agradar a Dios, y por eso se predica la verdad. Y en esto vemos claramente que es tan, o sea, en eso se hace evidente que es el Señor el que hace la obra, porque lo leímos hace unos versículos. O sea, la gente más bien preguntándole, ok, ¿qué haremos? Compungidos sus corazones, queriendo la solución, y les dijeron generación de víboras. Eso demuestra que el Espíritu Santo es el que lo hizo. Así es. O sea, más que cuando, o sea, con lo que acaba de hablar el hermanito Jera, cuando hay un mensaje y el mensaje es duro, fuerte, como el caso de Juan, si se recibe de una forma que lo exhorta, que lo confronta a uno, podemos decir que viene de parte del Señor. Pero por el contrario, si es un mensaje duro que busca agredir, dañar, se percibe. Excelente. Se percibe, claro. O sea, puede, ¿sí me entiende? O sea, Sí, porque hiere. hiere, no, o sea, no es para construir, sino para destruir. Mira, Dios exhorta, pero Dios consuela. Dios, el mensaje de la palabra de Dios, es un mensaje tan poderoso. Cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, tu mensaje es guiado por el Espíritu Santo. Y el mensaje que lleva el Espíritu Santo lleva a hacer la voluntad de Dios en aquellos que lo reciben. Pero si el mensaje es del hombre para exhortar el hombre en su carne, el mensaje va a sacar a la gente totalmente herida, abatida, oprimida. Allí la gente va a salir de allí como perrito regañado. Tremendo. Cuando la palabra es dura, pero viene de parte de Dios, esa palabra entra, penetra en el corazón de uno, Claro. Y lo hace reflexionar. Ahí se pregunta a uno, esto me está hablando a mí. ¿Sí? Es una Así es. palabra, es dura, pero a la vez repasa el corazón. Así es. Exacto, por eso le digo, el Espíritu Santo, el Señor él exhorta y consuela, trae una consolación, porque nosotros decimos, es más, salimos de allí agradecidos, gracias Señor, porque has abierto mis ojos, porque me has dado a entender. Y a veces nosotros decimos, ¿cómo es posible? Parece que el pastor, alguien le dijo. No, nadie le dijo nada. El mensaje es el Espíritu Santo. Ahora, todos recibimos el mismo mensaje, pero no todos tomamos el mensaje de la misma manera. Cada quien ha vivido su vida, cada quien tiene sus convicciones en su mente, cada quien está pasando en este momento por circunstancias diferentes. Así que todo esto influye en la forma de recepción del mensaje. Llega a redarguir, por eso los mensajes, amados, como decía Jera, el mensaje debe ir ceñido a la palabra, no ceñido a lo que el predicador tiene en su interior, sino ceñido a la palabra de Dios y a la revelación que el predicador recibió del Señor para llevar. Y es un mensaje que queda grabado. En cambio, un mensaje así como muy elaborado, muy del hombre, sale de que fue predicado. Sí. Pero un mensaje de estos, uno se va meditándolo, masticando. No se va acordando, y me dijo generación de víboras y yo me estaba riendo. Bueno, y en mi presencia, ¿verdad? Bueno, todo esto, ¿verdad?, hace parte de lo que Juan
llevar. Vemos aquí también esa necesidad, ¿verdad? Del Espíritu Santo para purificar. El Espíritu Santo purificando, diciéndote, tú tienes que hacer lo correcto, tú tienes que hacer la voluntad y yo te voy a ayudar. Y yo te voy a ayudar, porque de otra manera nos convertimos en promesas que nunca cumplimos. Y se convierte en una necesidad constante la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Así debería ser. Debería ser una necesidad constante el sentir la presencia del Espíritu Santo. Y que cuando no lo sintamos, preocupémonos y vayamos a buscar esa presencia. Señor, ¿qué pasa? No te siento, necesito estar contigo. Versículos 19 y 20 de Lucas capítulo 3. ¿Quién me ayuda a leer? Vamos a ir terminando. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Wow, tremendo, ¿verdad? Herodes era el tetrarca. Dice que él iba en su carruaje o él iba pasando, no recuerdo bien, tengo un rato que no leo esa parte, pero él recibe de Juan, es que Juan no escatimaba en quién tenía que darle el mensaje. Juan se lo daba y predicar a toda criatura, se llame Herodes o se llame Macario José, usted predica. Pero Juan, otra vez los dones espirituales. Juan tenía al Espíritu Santo. Mira, amado, si tú tienes al Espíritu de Dios y el Espíritu Santo te puede hacer militar en cualquier don. En cualquier don. En ese momento te puede dar discernimiento de espíritu, te puede dar palabra de ciencia, te puede dar lenguas, interpretación, porque es el Espíritu Santo y Él es el que da los dones. Ahora, Herodes empezó a decir, bueno, ¿y este tipo qué? ¿Por qué ahora descubre la condición que yo tengo? El enemigo. El enemigo. Amados, cuando nosotros llevemos un mensaje real, verdadero, contundente, claro de parte de Dios, no creas que esto va a ser color de rosa. El enemigo va a querer levantarse. La gente que tiene un mensaje de fuego en su palabra, la gente que tiene a Cristo adentro y lleva un mensaje dirigido por Cristo, el enemigo se levanta. Y Juan el Bautista no fue la excepción. Y Herodes intentó, al final lo logró. Pero en ese momento nos dimos cuenta cómo el enemigo quiere atraparnos también a nosotros. Cómo el enemigo quiere callarnos, porque al enemigo no le conviene que tú lleves un mensaje de parte de Dios. Cómo el enemigo se mete contigo y con los tuyos. Porque él quiere atarte para que tú no salgas, para que tú no prediques, para que tú no le hables a otros de Cristo. Él quiere atemorizarte. Porque él sabe que así como Juan, un hombre, una mujer de fe, guiada por el Espíritu Santo, puede hacer que lleguen muchas almas al Señor. Por eso Él quiere callarte. ¿Sabes qué es lo peor? Que a muchos los ha callado, que a muchos los tiene atados. Y nos hemos conformado con ir a la iglesia y decir amén, aleluya, gloria a Dios. Pero no es lo que Dios está esperando de ti. Herodes te agarró. ¿Sabes? A Juan ni Herodes lo cayó. Juan tenía una misión. Juan tenía un propósito.
preparar el camino. Y lo estaba haciendo hasta su muerte. A Juan no le importó dar su vida, porque él sabía que el Mesías estaba con él. Porque a nosotros sí nos debe importar. Si el mismo Mesías que Juan tenía, el mismo Cristo está contigo. No dejes que Herodes te calle. No dejes que el enemigo te silencie. No dejes que nada ni nadie ate el propósito de Dios en ti. Avanza, predica, lleva la palabra. Y Herodes lo encarceló. A la cárcel, Juan. Ok. Y llegan dificultades que nos impiden incluso salir de nuestras propias casas, encarcelados. Cuidado, porque el enemigo lo que está haciendo hoy es quedar al descubierto por la palabra. Amados, llevemos la palabra, prediquemos la palabra, llevemos el mensaje de salvación, sin temor, con convicción, pero sobre todo con el Espíritu Santo. Y Sí, Paz, en estos días el Señor me ha estado inquietando mucho con el tema de compartir la palabra. Que decía yo, por la misericordia de Dios, realmente en este ministerio nosotros hemos recibido mucho. La mayoría de los que estamos acá podemos decir que ya sabemos qué es bueno, qué es malo. No nos vamos a dejar, bueno, los que ponemos cuidado, no nos vamos a dejar engañar tan fácilmente. Pero muchos de nosotros, hablo por mí, realmente a pesar de que tenemos tanto, no estamos compartiendo lo que el Señor nos ha dado. En algún momento alguien usaba para personas como yo, porque voy a hablar de mí, ovejas engordadas. Tienen mucho, tenemos mucho para dar, pero está ahí. Entonces sí, el Señor me confirma que realmente pues Él ha hecho la obra en muchos para salir a multiplicar su palabra. Es necesario pues porque la palabra lo dice. Y sí, yo no sé de otros ministerios, pero acá palabra pura se ha dado. Entonces qué tristeza que no estemos aprovechando eso. Gloria a Dios. Dios es bueno. Hagámoslo. Ahora, ¿para qué el enemigo se mete con nosotros? Para que no hagamos la obra de Dios. Es lo que Él quiere vivir. Pero después de estar en las peores situaciones, viene la victoria. Después de esa dificultad, después de ese desierto, viene la victoria. Y viene el momento más esperado por Juan. Juan preparó el camino hasta la llegada de Cristo. Y el momento iba a llegar. Vamos a versículos 21 y 22. Ya había guardado su pica. Hasta el versículo 20. Pero es que era hasta el versículo 20 la exhortación. Ahora viene lo bueno. Sí. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan pudo ver el resultado de su esfuerzo, preparó el camino. Tú también vas a ver el resultado de tu esfuerzo. Tú también vas a ver cómo Dios se va a mover. Lo que tú vas a empezar a hacer, Dios va a empezar a respaldarlo. Y tú vas a ver el mover del Señor al final. Pero también lo vas a ver durante. Pero al final tú vas a decir: gracias, Dios, porque me permitiste experimentar.
lo mismo que con Juan, el Señor lo hace con nosotros. Amén. Él nos reconoce como personas con un llamado. Y como lo hizo con Cristo, nos reconoce a nosotros como hijos. Pero podrá decir lo mismo. Que nos diga hijos amados, sí. Pero tiene plena complacencia con nosotros. Termino con el Salmo 2, 7 y 8. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Me gustaría saber qué nos quedó acerca de la predicación de hoy. ¿Con qué nos vamos? ¿Qué nos llevamos de este ayuno? ¿Qué nos llevamos hoy? ¿Qué nos habló el Señor? No todos al tiempo porque hay colisión. ¿Qué nos habló el Señor hoy? No, pastor, pues añadiendo un poquito algo de lo último que dijo, sí. Porque usted dijo al final dos cosas. Que primero, digamos, las consecuencias negativas del tema de predicar la verdad. Y entonces por esa parte, bueno, no. Y segundo, usted hablaba de que el Señor nos respalda también de obtener un resultado positivo de predicar la verdad. Y de estas dos cosas lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que por la parte de las consecuencias negativas, la buena noticia que tenemos es que el Señor Jesús ya nos los había dicho, ya nos los había advertido. Él nos dijo la verdad, Él nos dijo que por causa de Él habría persecución, que habría padecimiento por causa de la verdad. Y que seríamos bienaventurados por eso. Pero lo genial es que Él no nos maquilló las cosas, nos dijo que eso estaba latente a pasar. A veces, como usted decía, el enemigo se levanta, pero a veces ni siquiera hace falta que el enemigo se levante. Es que, como lo decíamos ahorita, a nadie le va a gustar, naturalmente en su carne, a nadie le va a gustar que, como en el caso de Herodes, que le digan: no, ¿y tú por qué te metes en mi vida? O sea, ¿por qué me tienes que estar cuestionando si yo estoy agarrando a la mujer de mi hermano o no? Que ya de por sí es grave, pero pues a él le parecía que nadie se tenía que meter en eso. Y ahí me gustaría hacer como una pequeña reflexión, porque usted también decía, a pesar de eso, debemos predicar. Claro. No se trata de hacernos odiar a la fuerza, no es que me voy a hacer odiar porque quiero ser bienaventurado como dijo el Señor Jesús, no, pero sabemos que eso puede pasar y que esa bienaventuranza la podemos tener y que tenemos que confiar en el Señor y hacerlo. Así es. Entonces, para hacerlo, ¿cómo lo podemos practicar? Porque sé que no todo el tiempo tenemos el contexto de pararnos delante de una cantidad de personas o delante de una o de dos personas y predicar, pero parece mentira, pero a veces el Señor nos da la ocasión, pero nosotros nos acobardamos. Centrémonos en el caso de Herodes. Quizá Juan, usted lo decía, el caso ese del carruaje y todo eso, quizá Juan no estaba buscando tener a Herodes ahí sentado y darle un sermón. Pero la ocasión se presentó, el Espíritu le reveló lo que estaba pasando y Juan habló. Quizás a nosotros el Espíritu Santo no nos revele la condición de una persona, pero a veces la misma persona revela su propia condición. A mí en los trabajos me ha pasado lo siguiente y esta predicación me llevó a reflexionar en eso. ¿Cuántas veces un inconverso no lo ha incitado a uno a mira a esa muchacha, o háblale así, o aprovecha que yo estoy viendo que ella te está como viendo de determinada manera, como que le gustas y tal, porque no aprovecha y todo esto? O sea, el inconverso a veces lo incita a uno a tantas cosas, o mira este video. Ellos nos predican su mensaje constantemente, pero nosotros nos quedamos callados. Esa es una ocasión que uno como creyente debe aprovechar, no por juzgarlo, no por condenarlo, pero sí en amor
No, pero mira, ¿por qué haces eso? ¿Por qué me propones eso si tú eres un hombre casado? El adulterio es pecado, o sea, busca de Cristo, en fin. Lo que sea, la palabra que el Señor nos dé, como usted lo decía, la convicción de que somos pecadores y al mismo tiempo la solución que está en Cristo. Pero están esas pequeñas ocasiones y nosotros no las aprovechamos. Y ellos nos contaminan, y a veces nosotros nos dejamos contaminar por eso, porque me ha pasado. Y es más lo que ellos lo llenan a uno de lo de ellos que lo que uno les aporta al Señor. Y sabiendo que van a pasar, pueden pasar las dos cosas. O la persona nos va a comenzar a rechazar. Y si es así, bienaventurados somos, ya nuestra parte la hicimos, confiemos en el Señor. Pero también puede pasar que se arrepienta, uno que sabe. El Espíritu es el que hace la obra. Entonces, eso era lo que quería reflexionar un poco acerca de las últimas dos cosas que menciono. Gloria a Dios. Y mira que la misma palabra lo dice, que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. Tremendo. ¿Alguien más? ¿Alguna reflexión? Adelante. Bueno, Padre, viendo cómo Juan predicaba, cómo ibas esa predica, viendo y analizando, era una predica direccionada por el Espíritu Santo, no era una predica de hombre. ¿Qué nos hace pensar y reflexionar toda esta enseñanza en esta mañana? Que nosotros, cuando llevemos ese mensaje, que sea realmente el mensaje de Dios, no mensaje de hombre, porque tristemente no se está dando mensaje de Dios, o se da, se corta y empieza el hombre. Debe de haber un temor de nosotros hacia Dios, de llevar el mensaje como es real. Si tiene que haber una exhortación, es una exhortación guiada por el Espíritu Santo, no por lo que el hombre ve o cree que las cosas son como cree la humanidad o el hombre. Que lastimosamente hoy lo que se está viendo en las iglesias es muy triste y es lamentable, pero eso es lo que estamos viendo en las iglesias. Preferimos agradar la humanidad, preferimos agradar al pastor, a los hermanos, que agradar primeramente a Dios, y no estamos dando un mensaje claro y contundente, un mensaje guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando llevemos ese mensaje? Que sea palabra de Dios, no palabra de hombre, que haya ese temor, que la palabra que se dé sea puesta por Dios, no, me gustó esta la que voy a llevar, que vayamos a la presencia de Dios, digamos, Señor, es tu palabra, háblame, confírmame si esto viene de parte tuya, Señor, porque no queremos llevar palabra de hombre, queremos que seas tú hablando por medio de nuestras bocas. Entonces es eso, tener ese temor más que todo. No acomodar la palabra a nuestro concepto, sino que nuestro concepto pueda cambiar por medio de la palabra. Amén. ¿Alguien más? Sí, estaba pensando, Paz, que pues digamos que tristemente, de hecho la palabra lo dice, van a haber muchos engañadores. Entonces, ¿qué tenemos? O sea, a nosotros, ¿cómo podemos identificar si un mensaje es verdadero o no? Teniendo la comunión con Dios. Porque hay muchas personas que llegan y usan una parte de la palabra muy conocida y empiezan a sacar carnalmente sus emociones, sus intenciones, su lo que sea. Entonces, nos es difícil de pronto en las iglesias, al que se para en un púlpito, al que tiene la oportunidad de nos es difícil controlar, pero a nosotros cada uno, si no nos es fácil, pero tenemos que buscar ese discernimiento, esa comunión con Dios, para no caer, porque la palabra lo dice, en los últimos tiempos van a haber engañadores, y la palabra no la podemos cambiar. Pero nosotros que somos llamados, que somos escogidos, no podemos caer en eso. ¿Y cómo lo hacemos? Buscando del Señor y yendo de la mano del Señor. Tremendo. Nosotros no podemos, amados, esos mensajes donde te dan un versículo, te lo sacan de contexto y no te dan más versículos, y la predicación se basa en cosas humanas, y no, esas predicaciones no son correctas. Sí, son basadas. La palabra tiene que basarse en la palabra. ¿Alguien más? Tenemos que tener comunión con Dios y leer la palabra. Amén. Leer la palabra. No leer palabra, pues. Sí. Dios nos dio una guía, ¿cierto? Y es la palabra. Si uno se entra más en ella, más conocimiento de ella tenemos como para tener una defensa y más conocimiento
conocimiento. Otra cosa que me llamó la atención es el sentir de llevar la palabra. Nosotros realmente creo que estamos como Anás y Caifás en el confort. Recibimos la palabra, la llevamos a la casa y creo que ni siquiera a nuestros hijos se la decimos. Pues yo no sé, me lo digo por mí, digo yo, por lo menos hay que reflexionar. Todos necesitamos de una palabra a tiempo, porque en particular un mensaje te salva vida. Un mensaje te salva un mal momento. Pero yo aquí tengo 2 meses apenas que me vine y anhelaba tanto encontrar una iglesia para reunirme y bueno, la encontré. Gloria a Dios. Entonces eso es lo que yo digo, nadie me invitó, simplemente yo vine porque quería y quiero seguir en el proceso con Dios. Mi vida no ha sido fácil y yo vine aquí a Bogotá no por paseo, porque me vi obligada a venir, pero con la mano de Dios, o sea, Dios me está apoyando. Gloria a Dios. Y yo tengo un testimonio grande de Dios, de vida, de que Dios sí existe, Dios sí escucha. Dios, en tu, ¿cómo te digo? Como dice él, en tu habitación, en tu lugar secreto. Y yo he visto respuesta, Gloria a Dios. respuesta hasta de vida. Yo estuve, antes de venirme para acá, estuve en UCI. Los médicos me dijeron así delante de mi hermana, a mí, yo me sentía consciente. Tu hermana, su corazón está tan cansado en cualquier momento, así de eso. Y yo dije, hay poder en la sangre de Jesucristo, internamente, yo estoy sano. A mí no me molesta más el corazón. Yo decidí creer en Cristo, decidí creer en Dios. Y los médicos, todo, a mí se me paró el corazón por segundo. Se me paró, y no estoy exagerando, soy testimonio grande. Y por eso digo, yo estoy aquí con un propósito, me vine con algo que tenía que saber que y bueno, no sé, qué bonito estar en la presencia de Dios. Claro que Quiero sí. y anhelo más la presencia de Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios la trajo a este lugar. Pues sí. El Señor la trajo a este lugar. Bueno, ¿alguien más va a participar con respecto a lo que hoy recibió? Vamos a concluir, Pastor, vamos a darle perdón, gracias a Dios. Sí, adelante. ¿A qué se refiere? Digamos acá dice que todo árbol, por tanto todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y echado al fuego para que se queme. Digamos ahí, ¿Qué piensas? digamos por lo menos yo, así como estoy, ¿qué testimonio estoy dando? Yo le digo, Señor, que yo sea un testimonio vivo para mis hijos, para mis nietos, para las demás personas. No quiero estar encerrada, no quiero esto, sácame. Yo necesito, digamos así, ser un instrumento en tus manos, esa vasija útil, ayudar a levantar los brazos a otras personas. Pero yo acá encerrada, no, Señor, yo soy vasija útil, digamos, yo soy el barro, tú eres el alfarero. Sí. Entonces, ayúdame, porque a mí me ve la gente y me dicen, esta mujer, ¿qué es lo que viene a hablar si vea cómo está, ¿sí? Entonces, yo por lo menos, pues una persona que pues, cuando trabajaba, digamos, o con mis hijos, con mi familia, que con la familia que era mi pareja, yo era hable del Señor. Si alguien se me paraba ahí a venderme unas bolsas, mire, Pero ahorita me ha tenido, pero mejor dicho, ahí Mira lo que estuvimos en una hoy, situación muy difícil. lo que estuvimos hoy hablando acerca de lo que pasó con Herodes, por ejemplo. Juan no se dejó intimidar. No te dejes intimidar. Es el enemigo buscando la forma de callar tu boca, de que tú no hables, de que tú no cuentes tu testimonio de vida, de que tú no digas apasionadamente Cristo vive en mí, de que tú no expreses quién eres ahora y la identidad que tienes. Pero si dicen que por los frutos los conoceréis y van a decir que ya que lo que hablas y mire cómo está.
ahorita se quedó sin trabajo, se quedó esto, se quedó lo otro, y ¿qué es lo que viene a hablar? Entonces yo digo, yo no hablo porque, ¿para qué? Digamos así, aunque hay momentos que el Señor lo usa a uno, claro. y así uno no hable como que está, mejor dicho, no puede callar. ¿Dónde estaba Juan cuando recibió la voz del Señor? En un desierto. Estaba en el desierto. Deja que Dios te hable en el desierto. Pero no te quedes con lo que Dios te dice. Saca, expresa. El diablo no te va a atar, no te va a encarcelar. Habla. David, un hombre 4 veces ungido. Allá fue a meterse en una cueva. Y se enredó en la cueva. Cuando se encontró en la cueva, estaban la gente que vivía atemorizada. La gente que vivía triste, acongojada, abatida, deprimida. Y David, bien gracias, metido junto con ellos, se iba a convertir en uno de ellos. Pero Cristo tenía un llamado, Dios tenía un llamado especial con David. Y él se convirtió en líder de él. Salió de la cueva. La condición no había cambiado. Seguía siendo perseguido por Saúl. Seguía siendo buscado. Seguía siendo increpado. Pero aún así, David salió de la cueva. Cuando Dios tiene propósitos con nosotros, Dios nos insta a que ese propósito se cumpla. No dejes que el enemigo te venza, porque no eres tú, es el que vive en ti el que va a hablar. No importa la condición, no importa cuánto tiempo llevas en él. Habla. El proceso que estás viviendo ahora hace parte de la forma en que Dios te va a usar para con otras personas. Personas que van a llegar a tu vida porque Dios te va a restaurar. Dios te va a sanar. El Espíritu Santo limpia y la palabra de Dios limpia. Estás recibiendo palabra. El Espíritu, ya Dios lo colocó en ti cuando tú lo recibiste. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios tienen al Espíritu Santo adentro. No de visita, sino como morada del Espíritu. Tú tienes al Espíritu Santo. No dejes que el enemigo te haga ver pequeñito. Tú no eres ninguna caída del zarzo, tú eres una hija de Dios y ten la identidad de hija. Levántate, porque la luz de Cristo es la que resplandece en nosotros. No tenemos luz propia, es su luz en nosotros. El mensaje no va a ser tuyo. Háblale a la gente de Cristo. Tú no sabes cuántas veces este siervo del Señor se ha subido en ese altar destrozado, destruido, abatido, con problemas, pero llevando un mensaje que Dios me ha dado. No dejes que el enemigo juegue con lo que no puede jugar. Él no se puede meter contigo. Identidad, tú eres hija. Hija, Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y como hija de Dios, representa. Háblale a la gente de Cristo. Lleva el mensaje, no tu mensaje, el mensaje de Él. Y Él es Dios y Él hará. No te rindas, sigue peleando, sigue batallando. Dios es bueno. Lleva el mensaje. Lleva fruto. Los frutos que Él pone en ti. No los frutos que tú quieres llevar. Él pone fruto. No Quiero más así con mis hijos. Pues digamos, yo sí, pues bueno, la gloria para el Señor, ahí en la brecha, claro, ahí firme cualquier cosa, no sé, exhortarlos, eso no es así, es total, que el temor de Dios sobre sus vidas, todo. Ellos me ven ahorita como me ven, yo digo, ¿qué? No, he callado porque digo, ¿qué testimonio estoy dando? ¿Qué testimonio es para mis hijos? Porque ellos me están viendo.
Entonces, Tal pues yo vez Dios está usando a tus hijos como una motivación para que tú te levantes. Levántate, sí, avanza. Señor, lo voy a hacer. Primeramente por ti, porque tú estás en primer lugar. Pero también lo voy a hacer por mis hijos. Voy a levantarme, voy a esforzarme, voy a ser valiente. Y deja que Dios te guíe a toda verdad, que te guíe a Cristo. Cristo es tu fuerza, tu fortaleza, tu pronto auxilio. ¿Qué enemigo puede? Si Dios está conmigo, Pastor, yo ¿quién digo así, contra? Señor, no, más poderoso que está en mí que el que está en el mundo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, esto no me va, digamos, a volver nada, sino no, que me va a dar esa victoria. Y Amén. esto. Pero no solamente es pronunciar, es realmente Empoderarse de la palabra. llegarlo. ¿Dónde llega? Romanos 12:2. Transformación, ¿dónde? En tu entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios para nosotros? Agradable y perfecta. Dios tiene una voluntad agradable y perfecta para ti, pero tú tienes que permitir la renovación de tu entendimiento. ¿Quién la hace? El Espíritu Santo. Deja que Él actúe, deja que Él obre, y ahora recibe y dale gracia de lo que por gracia recibe. El Señor te va a sanar para testimonio de la grandeza de su nombre. Él lo va a hacer. Yo lo creo. ¿Crees que Dios lo va a hacer? Sí, amén. Porque Dios ya empieza a hacer. Es que digamos ahí en la palabra dice, el Señor nos salva de los peligros escondidos y nos salva de las enfermedades peligrosas. Él nos salva de los temores. Y es una cuestión de, es que yo digo, nadie me entiende, solo el Señor es el que me entiende. Lo que siento, saber que uno siente que no puede ni respirar, que esa tembladera, que ese desespero, esa taquicardia, ese miedo a la soledad, son muchas cosas. ¿Sabes que veo muchas excusas? Es tiempo de soltar las excusas. No más excusas. Agárrate, sujétate, cíñete al Señor y ceñida a Dios. Dios te ayudará porque recibirás de Él. Recibe de Él, cíñete a Él. Él te va a sanar. Solo créelo, vívelo en Cristo. No sé cómo, no sé dónde, no sé cuándo, pero Él lo hará si tú lo crees. Ahí es donde las montañas se mueven. Ahí es donde la fe. No es la fe en que Él te va a sanar, la fe en el que te va a sanar. Ten fe en Él. Cree en el Señor Jesucristo. No, y que uno se pone Creo. de lo mismo esto, como que busca uno a la gente, decirle, miren, no me dejen sola, no me dejen sola en este momento, que sí, que uno se siente solo. Y entonces hay gente que incluso de la misma, como le dije, conocedores de la palabra, así como el diablo usó a Pedro, también el diablo usa a la gente y es como uno de recibir una palabra de aliento, no es una palabra que como que más lo hunde a uno, ¿sí? Ay, no, tenga cuidado porque así le pasó a una señora y ella no sé qué, ella le dio demencia y ella falleció. Porque estás escuchando muchas voces. Estás escuchando muchas voces. Escucha la voz de Dios, escucha a Cristo, no escucha. Por eso es que yo me todo pongo hacia esto como que no me dejen sola, como que por favor, que esto. No. Entonces como que uno recibe una palabra de aliento, recibes una palabra, más dicho que como echarlo a uno al piso y yo, uy no, eso lo cancelo en el nombre de Jesús, eso no está en mí. Esas personas, mira, resulta que hay personas que hicieron parte de un proceso que ya viviste, pero es tiempo a veces de empezar a soltar. Hay personas que tú tienes que dejar. Cuando nosotros vamos a Cristo, cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros debemos soltar incluso lugares. Personas que tal vez en algún momento fueron muy importantes, pero que en este momento no nos convienen. Personas que en algún momento fueron parte de nuestra vida, pero que es tiempo de soltarlas. Tal vez nosotros fuimos parte de la vida de otras personas y ya no estamos, porque salimos de Dios es bueno.
Dios te va a ayudar. Solo cree. Para el que cree, Todo es posible. vamos a orar para hacer despedir este ayuno. Dios es maravilloso.